¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da mucho gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. Querido amigo Luis Alberto Bolaños López, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas y tormentosas noches. Así es, amigo, pues bien, bienvenidos todos. Y pues sí, una noche pasada por agua, una nochita más de pies mojados y narices frías, pero pues ya estamos aquí y felices. Seguimos con estos pues grandes programas que son con nuestros compañeros y amigos, con estos programas con nuestros compañeros de casa. Nunca antes, mejor dicho, esto de mi ciudad es Chinampa, porque los dos últimos lunes los hemos tenido, qué bárbaro, pasados por agua. Esperemos que estén en casita, lugar donde nos estén siguiendo, nos estén observando, secos y guarecidos de la lluvia, que qué tormenta cayó hace unos instantes aquí, al menos aquí al sur en la Ciudad de México, qué tormenta. Y bien lo decías en este recuento de colegas, amigos y sobre todo personas que con su trayectoria están dejando y han dejado parte de su vida y de su huella dentro del ámbito del deporte universitario. Para nosotros es motivo de honor y de orgullo el saludar esta noche a un buen amigo, a Luis Antonio Favila Miranda, presidente de la Asociación de Handball de la UNAM, entrenador del representativo femenino de esta disciplina y alguien con quien nos ha tocado estar codo a codo durante muchos años. ¿Cómo estás, Luis? Tocayo del otro Luis. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo te va? Muchísimas gracias, muy bien, muy buenas noches. Bien dijeron tormentosas, mojadas, no solo el sur, centro, sur, por donde andamos nos ha tocado y bien y bonito. Hoy precisamente pretendía yo poder llegar allá a la DGDU a poder transmitir este programa, pero me fue imposible a mitad de camino. Vi que era más fácil regresar que llegar y dije, para no fallar, vamos a lo seguro. Entonces, muy bien, bien y muy honrado. Yo soy en verdad el honrado porque se me haya tomado en cuenta en esta ocasión para este programa de semblanzas. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Luis, y aquí estoy a sus órdenes. Pues como ya es costumbre y una tradición aquí en Semblanzas Deportivas y en los programas que hemos tenido a lo largo de esta, ya estamos cerca de cumplir 3 años, Luis. Sí, El sí, próximo en mes, ¿no? A septiembre, principios hermano. del próximo mes, son 3 años A ya. principios del próximo mes cumplimos 3 años al aire. Bueno, pues entonces, ya más o menos lo tenemos dominado, poquito, más o menos. ¿Cómo y dónde nace? No cómo nace, sino dónde y cuándo nace, perdón. Lo bueno es que ya lo tenemos practicado. Luis Antonio Favila Miranda. Sí, 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 no, nunca falta, ¿no? Habla uno de algo y es lo primero que en ocasiones falla. No, pues, mira, yo nazco en la Ciudad de México, en la colonia Guerrero. Yo nací ahí el 13 de septiembre de 1973. Entonces, soy de Feño de aquel entonces, CDMX ahora. Ahí nazco y pues mi infancia se desarrolla, mi primera infancia primeros recuerdos son ahí en la Ciudad de México, en la colonia Santa María la Ribera. Yo ahí hice mis primeros estudios, kinder, preprimaria, primaria, y ya para la etapa de perdón, primaria, segundo año, por situación de trabajo de mi padre es médico, mi madre fue enfermera, entonces se tienen que trasladar al Estado de México, a la zona de Catepec, por la zona de San Juan de Aragón, muy cerquita. Ahorita pues ya se conoce un poco más porque es Ciudad Azteca. Por allá llega ahora la línea B, muy cerquita de donde yo radiqué muchos años. Entonces ya para esa mi etapa de primaria, llego a segundo año a una escuela. Yo estaba en Ciudad de México, siempre fue escuela pública
pero sí hay un cambio radical en las escuelas públicas de la Ciudad de México, al menos en aquel entonces, a una escuela pública en el Estado de México. Y ¿Cómo se pues llamaba tu escuela, la primera, la de la Ciudad de México, donde hiciste Ciudad de primero? México fue Federico Frobel, es una escuela pública, está por ahí, por la Alameda, por el kiosco de la Alameda Santa María la Ribera, por ahí estábamos. Yo viví en la calle de Pino. Lo que recuerdo, viví en varias zonas ahí, no recuerdo bien, la primera que yo recuerdo, calle de Pino 111. Niños nos acostumbraban te tienes que aprender la dirección por cualquier cosa. Claro, Entonces, sí. Pino 111, departamento 6, ahí fue donde yo viví. Y bueno, lo tengo muy claro, muy marcado, porque así era, ¿no? Ahora los chicos con el celular, bueno, pues ya lo Sí. tienen ahí, todo, pero La nosotros bronca es cuando aprendíamos lo pierden o esto. lo extravían. Y Exactamente, no tienen nosotros nos nada, aprendíamos ni siquiera esto, aquí el número para... telefónico, referencias, cómo llegar, entonces pues ahí fue. Y luego ya pasó a donde fue mi hogar por más de 30 años, al Estado de México, en la calle de Xitle. Yo viví en la colonia Ciudad Azteca, tercera sección. Ahí yo tenía mi hogar. Y ahí, de segundo de primarias a sexto, ¿en qué escuela? En una escuela federal también pública, Cuitlagua, que llegué allá ya entrado el ciclo escolar, no me puedo quedar en la mañana esa escuela se llama Fraternidad Mundial y por la tarde es la escuela Cuitláhuac. Entonces a mí me inscriben buscando en la mañana, no hay cupo, me voy para la tarde y bueno, pues ya en segundo año lo curso todo, me dicen, ¿te quieres cambiar a la mañana? No, ya no quiero. Yo ya Ya no me quiero, ya acostumbré. tengo aquí a mis amigos, ya tengo aquí un entorno, ya me había gustado el también levantarme tarde, porque pues nunca me agradó levantarme temprano antes, entonces pues ya me sigo por ahí, ya me voy. Cuéntanos, Luis, Luis Antonio, ¿cómo era precisamente el niño Luis Antonio Favila Miranda en esa etapa de la primaria, tanto en la escuela y a qué deporte te acercaste o a qué práctica deportiva te acercaste en esos primeros años? Mira, fui un niño disciplinado. Yo creo que fui un niño pues bastante inquieto, pero no permitía, por ejemplo, que mis profesores se dieran cuenta. Entonces, a la hora del recreo, como ahora ya desafortunadamente no sucede, desfogaba toda esta inquietud de subir, correr, nos permitían hacerlo, ¿no? Era un niño que no le gustaba estar tranquilo, no era de quedarme en algún sitio, entonces éramos de los que organizábamos pues vamos a jugar a correr, que las traes, que vamos para acá, que vamos a jugar a los encantados, que vamos a jugar con la pelota, con fútbol. Me preguntas qué fue lo primero a lo que te acercaste, pues a lo que tuve acceso, el fútbol ahí ¿cómo se llama? En la cancha, en el patio de la escuela, porque nos prestaban una pelota. Pero me encantaba el fútbol americano también y esto venía por parte de mi papá, como les comentaba. Como les comento, mi padre, gracias a Dios, aún vive y él fue universitario, médico cirujano, y él había practicado en la preparatoria. Él todavía estudió ¿en dónde fue? En academias, en San Carlos hizo su preparatoria. Él fue Ok. preparatoriano ahí y jugó fútbol americano, entonces a mí me encantaba también el fútbol americano. Entonces lo primero que hacíamos ahí, pues fútbol, pero cuando venía esta época, agosto, septiembre, que empieza la temporada de fútbol americano de la NFL, porque ahora pues a los muchachos les parecerá muy extraño, pues fútbol americano puedes ver en cualquier época. No, a mí me tocaba que de septiembre a enero era feliz porque veíamos fútbol americano, nos lo transmitían en la tele Ok. abierta. No, Sí. ahora hay canales especiales, pero en aquel entonces no existían. Y entonces jugábamos también por ahí. Yo llevaba el balón de fútbol americano de estos de plastiquito duro que había, no había posibilidad de otro y éramos felices jugando en el recreo fútbol americano, 30 minutos a los que les sacábamos jugo. Y esos fueron mis primeros acercamientos. Conforme me acerco al final de mi primaria, quinto, sexto, era un niño pues bastante aplicado también en la escuela
y me acuerdo que los profesores y profesoras hacían voleibol, hacían ya para cuando estaban los últimos, estamos hablando de junio, julio en la primaria, hacían sus torneos de voleibol y entre los profesores no todos se juntaban, entonces decían, va a ver, ¿quién de los chamacos de quinto, sexto es ahí más o menos abusadillo? A ver, y que no vaya mal, tráetelo para que se venga. Y era yo de los que levantaba la mano, yo quiero. Y jugaba con los profesores voleibol, la cascarita de voleibol en quinto y sexto. Me acuerdo que también era como parte de mi aliciente del estímulo ir bien todo el año para que esos meses, junio y julio, mientras otros estaban repasando, pues yo estaba en el patio jugando voleibol con los Y profesores. se te daban los deportes entonces. Sí, sí, la verdad es que sí, siempre fue. Yo creo que mucho más por tener una habilidad nata, por ser machetero, por Ok. estar ahí encima, como me gustaba, pues desarrollaba uno sin tener conciencia, sin tener un método firme, porque desafortunadamente es una realidad, a nosotros nos tocó una educación física todavía muy precaria, Así es. pero pues más o menos ibas desarrollando coordinación, desarrollabas orientación, en ese momento no sabías cómo se llamaba, ¿no? Pero estabas ahí, dale y dale con la pelota y lo ibas desarrollando. Entonces, sí, la verdad es que se me dan los deportes y ya es en etapa de secundaria cuando puedo tener acceso a deporte más organizado. ¿Dónde haces la secundaria, Toño? Ahí mismo en Ciudad Azteca, en la Escuela Secundaria Federal número 2, está, ahí estaba muy, muy cerquita, cruzando una avenida. Esto, quien conoce, tal vez haya quien conozca, porque sí he conocido incluso hasta algunos profesores. El buen Toño Solórzano, en alguna ocasión yo no sabía de Toño Solórzano, hijo, de boxeo. Me lo encontré en un microbús, el que yo tomaba para irme a Indios Verdes y después de Indios Verdes irme toda la línea para llegar a universidad. Entonces, bueno, por allá está el Boulevard de los Aztecas, cruzando esa avenida. Yo estudié en esa escuela. Y en la ¿Tienes? secundaria, En la secundaria ya como tal ya no es tan, sí hay clases de educación física, pero ya no hay como una, al menos en la que yo estaba, no era prioridad. Entonces empiezo a buscar el deporte un poco más organizado, el fútbol, y me voy al fútbol llanero. Yo empecé a jugar fútbol llanero hay por ahí, a lo mejor alguien conoce, un panteón, Jardín Guadalupano, el centro comercial Plaza Aragón, y a un costado había unas canchas muy grandes. Bueno, era un terreno de salitre. Uno lo pisaba esas costras y tronaban las costras de salitre y ahí habían puesto unos marcos, eran unas porterías, y en esas porterías había alguien que decía que tenía una liga, no era más que un jacal hecho de lámina, era la liga. Y ahí colgaban un pizarrón en donde se ponía equipo fulano, juega con equipo sutano a tal hora los sábados o los domingos. ¿de qué Y jugabas, es Toño? mi primer acceso. Yo defensa, era ¿Defensa? rompepiernas, sí, 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 Eras sí, del no. suavecito, Era suavecito, exactamente, era suavecito, era de más meter cuerpo, pasaba la pelota, pasaba el balón, pero no pero pasaba, no pasaban los dos. no Ok. pasaban los dos, entonces, sí, porque como les decía, no era tanto la habilidad, poco a poco la fui desarrollando, era más bien la capacidad física, era rápido, chaparrón, como me conocen que soy, pero duro, entonces era la posición de tu defensa, pero ahí ya no pasan Ok. y era lo que empecé a practicar. Y después, casi a la par, eh, al final de secundaria, y para entrar a preparatoria, para entrar al 101 veces glorioso CCH Azcapotzalco, tengo acceso a jugar hacia la zona de Aragón fútbol americano en un equipo que se llamaba los Avispones de Aragón. Ahí ya después se transforman o se dividen y se hacen Calmecac o Águilas Reales que se van a jugar al Deportivo Francisco Zarco. Y entonces ahí es en donde ya me olvido totalmente del fútbol soccer, experimento el fútbol americano y digo, pues de aquí soy. Me gustó mucho, la verdad es que me gustó mucho. Tuve acceso pues ya grande porque había niños que venían desde etapas infantiles, ¿no? Y a mí me toca jugar ya Bantam, Junior Bantam, categorías en donde los chamacos ya están más maleados, ya están más fuertes, pero pues me encantaba, entonces pues no me di el riesgo y empecé a jugar fútbol americano. Luis, Maravilloso. Entonces,
eres del HHH Azcapotzalco, el 01. Así es, Sí, exactamente. somos compañeros de alma mater. Sí, ¿Y qué hombre. tal? O sea, ¿cómo era compaginar pues, todos estos aspectos, ¿no? Ahí ya estabas practicando deporte, estabas en el americano, nos comentaste, Sí, ¿no? sí. ¿Y cómo era? O sea, ¿cómo le hacías en la mañana? Sí, yo en el fútbol americano, cuando yo entro a jugar fútbol americano, es en este periodo previo, teníamos vacaciones largas, recordarán. Nosotros terminábamos por ahí de febrero, marzo, y nos dan, si ibas bien en la escuela, que yo, como ya les platiqué, iba bien, entonces tenías marzo, abril, mayo, junio, julio, y entrabas hasta agosto nuevamente pues en este caso al CCH. Además, a mí me toca ese periodo de huelga también que se atraviesa en el CCH. Entonces, yo vuelvo a lo mismo, mi número de cuenta es 8903-663-3. No lo aprendíamos, no sé si los chavos ahora se lo aprendan, pero no lo aprendíamos nosotros. Entonces, en el 89 yo entro, está este periodo de huelga y vamos, aquí me toca un periodo muy grande en donde pues no tuve que preocuparme por si fútbol americano o escuela, me dediqué al fútbol americano porque Oye, entrenaba. ¿es la época de los paros o las huelgas del CEU? Sí, también. Sí, también, ese es un primer periodo, me toca como estudiante y ya después, más adelante como entrenador, me toca ese otro periodo muy largo de huelga, En donde, el bueno, pues ya 99. también, exactamente, donde ya también nos toca estar entrenando, nosotros no paramos en ese periodo, pero Pero a bueno, ver, eso ya vendrá más te estás adelante. adelantando Sí, bastante. perdón, perdón. Cómo fue tu Fue, paso? pero en Spring. ¿Cómo fue tu paso de la secundaria a la preparatoria, en este caso al CCH? Cuéntanos rápidamente para que nos rinda el tiempo, querido Luis Antonio. Eh, Siento raro decirte Luis Antonio porque para mí eres como que más bien Toño, Toño, ¿no? Así es, como gusta, Este, Rodrigo. eh, Vivías en el Estado de México entonces, y Sí. ¿cómo fue el proceso para elegir qué bachillerato? ¿Por qué fue la UNAM? ¿Y qué recuerdas de tu examen de admisión? Pues una emoción muy grande, fíjate, fue un proceso, yo como les platico, mi padre universitario, yo siempre añoré, yo siempre deseé entrar a la universidad. Ahora pues tal vez los muchachos, no dudo que haya quien, pero yo Politécnico, la UAM, una particular, la realidad es que no fue mi anhelo siempre fue, mi padre tiene hasta la fecha una chamarra dorada en donde en la parte de enfrente tiene una U, la de la universidad, y una calavera, un esqueleto, un cráneo, y era de la Facultad de Medicina, ¿no? De aquel entonces. Entonces yo, pequeño, en cuanto tenía oportunidad, mi papá cómo cuidaba esa chamarra, veía que no me observara y me la ponía, ¿no? Y ella andaba caminando, arrastrando la chamarra. No, venía y vamos a colgarla. Entonces, la realidad es que siempre fue mi anhelo y en ese sentido tengo una anécdota muy curiosa porque hago mi examen, me preparo, voy a prepararme pues a una escuela, hay miles y escuelas hay por Chapultepec, empiezo a expandir horizontes porque pues ahí en el Estado de México la secundaria me quedaba la primaria 4 calles, la secundaria 6, empiezo a irme a mi curso de preparación. eh, Hago mi examen, me sentía muy seguro, fui buen estudiante y yo de entre las opciones que tenía, pues era la Prepa 9 o el CCH Azcapotzalco y Prepa 9 fue mi primera opción, CCH Azcapotzalco mi segunda opción, porque en el entorno en donde ya en ese entonces me desarrollaba, no había, en verdad, no había gente egresada de mi secundaria que se quedara en la universidad. Había por ahí casos contados, esas leyendas urbanas que se cuentan, sí, fulanito aquel, te acordarás que se quedó en Prepa 9 y aquel otro en CCH Vallejo. Entonces yo los pongo como mis primeras opciones y empieza esta época a llegarte sobres por correo. Ujú. No es como ahora que llegan, los sobres te llegaban, ¿no? Y Sí, había sí, muchas sí. leyendas en que si El es un sobre sobre chiquito y el sobre pequeñito, grandote. y el sobre grande, ¿no? Y no, es que si es grande, te están regresando tus papeles y no te quedaste. Si es pequeño, es tu carta. No, no es cierto, no, no, es al revés. Entonces,
era tremendo ese estrés que vivías. Pues a mí me llegó el sobre pequeñito, ¿no? Me llega el sobre pequeño, yo no sabía cómo era el asunto y no lo abrí. De momento, cuando ya no lo abrí, me esperé, mi padre llegaba a trabajar 9, 10 de la noche, mi mamá estaba, ábrelo, no, me voy a esperar hasta que llegue mi papá, voy a esperarme hasta eso, llega mi padre, ahí estamos con el estrés, lo abrimos y bueno, la felicidad. Para mí, me quedé ese Azcapotzalco, veo la cara de mi padre así, y me dice, CCH Azcapotzalco, ¿estás seguro? Estamos hablando, les estoy hablando de 1989, el bachillerato de CCH 1970 por ahí empieza, Era muy pero joven. todavía había mucho desconocimiento. Y mi papá agarra, se me queda viendo así, me dice, yo feliz, saltando, abrazo a mi mamá, abrazo a mi papá no lo notaba tan eufórico, no, 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 muy bien, sí, sí, y veía la carta, el logo de la UNAM, el logo del CCH, y se me quedaba viendo, a ver, hijo, ¿estás seguro que el CCH pertenece a la UNAM? Papá, totalmente convencido. Hijo, ¿no querrás mejor una particular? Mira, podemos pagar la Salle. Papá, ¿cómo? Era más que nada esta parte, ¿no? Del desconocimiento ya después. Es una anécdota que hasta la fecha platicamos, pero el desconocimiento lo llega. Él esperaba prepa 1, prepa 2 a prepa 9. Era lo que en su Él haber, sabía. en su conocimiento universitario sabía que existía, ¿no? Y esta fue una sensación, una satisfacción enorme. La realidad es que la universidad ahora y desde antes, el entrar ya a ser parte de la comunidad universitaria, haberte ganado esta posibilidad, te da una dimensión diferente a nivel social, ¿no? La gente te mira distinto, ¿no? Y tú mismo te sientes diferente por pertenecer a la universidad más importante de Latinoamérica. Platícanos, Toño, ¿cómo fueron esos 3 años de bachillerato? Bonitos, fueron cuatro, Bueno, lamento sí, por lo de decirlo. la huelga, ¿no? Fueron cuatro, así es. Entre la huelga y la verdad es que, la verdad, al final, en ese entonces, aunque sí hay áreas, yo decido tomar cálculo diferencial integral. Alguien me dijo, ¿por qué no te vas a estadística? Al final yo tomé área 3, me fui al área de humanidades, pero yo con esta situación de querer demostrarme a mí mismo que podía, escojo cálculo diferencial y cálculo integral. O Y sea, por te cálculo pusiste la soga al diferencial cuello tú solito. así es, me quedé un año más por esas dos materias, me quedé un año más porque me toca un profesor ya cansado, ya desgastado, en donde la clase inicial no se me va a olvidar jamás, nos dice a todos, a ver, aquí ya todos tienen 6, ¿quién lo quiere? Todos tienen 6, quien lo quiera se sale de mi clase y no lo vuelvo a ver, ya, pero quien quiera aprender, se queda en la clase. Pues yo quería aprender y no acepté el 6. Y bueno, el profesor, la realidad es que el discurso inicial, el discurso del día uno fue hermoso, pero sus clases no lo eran. Entonces era de los que llegaba a llenarte el pizarrón, si entendías bien, si no te lo borraba, y fue una experiencia terrible, ¿no? De estas experiencias de vida que al final te van orientando para ser o no ser, para hacer o no hacer, ¿no? Y esto es lo que al final me dejó esa experiencia. Entonces la verdad es que fue un muy bonito bachillerato. Me encantó, aunque había que trasladarse ahí lo que ya decía, camión a Indios Verdes, Somex, en aquel entonces había de Indios Verdes a Basílica y de Basílica transbordar y de ahí irnos al CCH Escapuzalco y de ahí caminar. No, en un par de ocasiones en la caminada del Metro Rosario a Azcapotzalco me quitaron mis tenis, cosas que a todos como Claro. estudiantes nos llegaron a pasar, desagradables, pero eso no le quita precisamente este sabor del ser y del hacerte universitario, ¿no? Entonces fue una etapa muy bonita, una etapa muy, muy bonita que hasta la fecha trasciende en mi vida porque ahí conocí a mi esposa, nos En el conocimos CCH. desde CSH, nos Wow. conocimos CSH y a la fecha no sé cómo me ha soportado, pero pues ahí sigue, solo ella sabrá qué vio, Oye, pero ¿cómo, sí. la parte deportiva, cómo fue en esa etapa?
Esa fue muy amarga, fíjate, esa fue muy amarga porque yo dedicado y queriendo, ahí hay instalaciones grandes, hay una cancha, pero no había quien nos coordinara, entonces fue en esa etapa realmente yo dejo un poco porque continúo primer año, año y medio con el fútbol americano, pero después ya no me daba tiempo, me quedo en el turno 03 del CCH, que es vespertino, es en la tarde. Busco hacer mi cambio y cuando hago mi cambio, todavía recuerdo que a mi padre le dijeron, señor, le vamos a permitir entrar, pero el trámite a partir de ahora lo tiene que hacer su hijo, ya es un Así es, universitario. así No es. me dan el cambio, no me permiten el cambio y tengo que hacer todo mi bachillerato en la tarde. Entonces tengo que tomar una decisión y yo digo, bueno, aquí en el CCH debe haber alguna actividad. En ese entonces es cuando me empiezo a pegar un poco más al acondicionamiento físico, a los gimnasios, al tratar de mantenerme en forma por mi cuenta porque no me daba tiempo a jugar la cascarita de básquetbol o de voleibol o de fútbol en las canchas, pero más que nada le empezamos a pegar a las pesas. En ese momento la actividad organizada realmente en ese entonces en el CCH no era una realidad. ¿No? Se oía que en la preparatoria, se oía que a nivel preparatorias, pero en CCH la realidad es que no existía y lo tengo que dejar. Lo retomo años más tarde cuando entro a Cuautitlán, a FES Cuautitlán. Bueno, pues porque nos va a empezar a comer el tiempo, ¿quieres preguntar algo, Luis? No, justo ese cambio, ¿no? ¿Cómo, qué decides estudiar? ¿Cómo tomas la decisión de qué licenciatura irte? Ahí toda mi vida mi padre me perfiló a medicina y justo en la época de Estaba rebeldía, pensando. justo en la época, porque yo te puedo platicar muy rápido que mis charlas en ocasiones con mi papá era agarrar, oye, mira, ahí te dejo nada más para cuando tengas tiempo, aquí hay un libro. El corazón, acuérdate que está dividido en aurículas, bueno, tiene aurículas y ventrículos, y que la irrigación sanguínea te llega por las arterias y sale por las venas. Y estas pláticas ¿Te te puedo. sabías entonces el sistema circulatorio? Sí, el sistema nervioso, el sistema óseo, eran pláticas que mi papá desde muy pequeño a mí me empezó, y la realidad es que me gustaba, pero justo en esta época de rebeldía lo siento más como una imposición de mi padre, porque sí llegó, aunque siempre me dijo, tú estudia lo que quieras, ¿eh? Lo que quieras, lo que a ti te haga feliz, pero, Pero anatomía, pero fisiología, mira, histología aquí podrían estoy ser de tu tratado. interés. De acuerdo, exacto, así fue. Entonces, la verdad es que llega un proceso complejo, complejo en donde pues no hay adolescente que no se crea que ya lo sabe de todo y que se siente de alguna manera que sus decisiones no son bien valoradas, ¿no? Y me toca justo a mí en ese proceso. Entonces, en ese proceso, por una decisión, por darle en la cabeza a mi padre, por estar en ese estira y afloje de que yo tomo la decisión de algo que también me gusta. No me arrepiento, la realidad es que no me arrepiento más que por el golpe emocional que le causé en ese momento a mi padre, ¿no? Decido estudiar contaduría y administración, así de estar hablando y que todo el mundo, cuando esa decisión, por ejemplo, no la consulto con nadie. Cuando ya haces tu trámite de pase automático, en la hoja yo lleno contaduría y administración. ¿Y Y no me pensabas allí en toca, Cuautitlán? y no ¿O- me toca en Ciudad Universitaria precisamente porque lo hago en 4 años el CCH. Y me voy hasta FES Cuautitlán. Me voy hasta FES Cuautitlán. En ese momento pues, también, como digo, no me arrepiento más que por la reacción de mi padre, porque la realidad es que ahora es algo que hemos superado, pero su reacción sí fue un shock, fue un caos, ¿no? Después somos 5 hermanos en la familia, soy el mayor, mi hermano, el que siguió de mí, es médico, el que sigue después es abogado, el que sigue después se dedica igual que yo a actividad física, es entrenador, y el más pequeño también es médico, ¿no? Pero el mayor no haya sido médico, y me Sí, acuerdo mucho en algún momento, de secundaria a prepa, en algún momento mi padre me mencionó algo así sin ser directo, porque él siempre dijo, estudia lo que te haga feliz, pero en algún momento ya por ahí me perfilaba, me gustaba, oye, la educación física,
y hubo por ahí una frase que no me agradó tanto, ¿no? Maestro de educación física en casa, no era tan bien visto, ¿no? Entonces, de siempre me gustó la actividad física, llego ahí, me voy a contaduría administración y también es una etapa muy grata, muy feliz y en el área deportiva, pues yo ya venía de practicar fútbol americano, seguía con la idea de hacerlo y me meto a los halcones de la FES Cuautitlán, Campo 4, ahí empiezo a trabajar, pero también tengo, no ahí, no fue ahí, sino fue en mi época en el CCH, cuando jugaba fútbol americano, que tuve una lesión menor en la rodilla, ¿no? Tuve una lesión que de inicio, pues no como ahora, se puede ver fácilmente como una tomografía, a lo mejor la tomografía hoy en día es cara, pero no tan cara, ¿no? Pero en aquel entonces hacerte una tomografía o hacerte una resonancia, hablábamos de muchos miles de pesos y pues la realidad es que no había esa posibilidad. Entonces, cuando yo llego ya a la facultad, ya el entrenamiento más exigente, organizado, poder quedarte en primer equipo, Tu rodilla ya no dio. una lesión severa, tuve una ruptura parcial de ligamentos, de ligamento cruzado en la rodilla derecha. Y Ay. entonces, ahora sí que como dicen en los deportes, ¿no? Pues eso fue lo que fue una Iba rodilla mala yo, fue la que pero me dejó fuera. me lesioné la rodilla. Exactamente. No, yo estaría en Liga Mayor, pero me lastimé la rodilla. Y real, yo sí me lastimé la rodilla. Entonces, Oye, Toño, y en todo esto, ¿en qué momento llega el handball a tu vida? cuando me estoy rehabilitando, cuando me estoy rehabilitando en la rodilla, ya estoy en últimos años de la carrera. Y entonces ahí me empiezo a checar, cuando ya veíamos la Gaceta, me entero primero del CESESDE, Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte, Así es. ¿no? Mi lesión y mi experiencia pasada infantil, podemos decir juvenil, en el fútbol americano, me llevaba a pensar que el entrenamiento tenía que ser más que en ocasiones, porque en ese entonces el fútbol americano así se manejaba, no por todos, o sea, hay de todo, ¿no? Que llegar a pegarle con el casco, porque todavía era permitido a alguien casco con casco, o ponerte a entrenar, porque ese fue uno de mis más amargos recuerdos en el fútbol americano. Había una huehuete enorme a un costado del campo y en categoría Junior Bantam, por ahí. Quien sabe de fútbol americano más o menos sabrá las edades, la verdad no lo recuerdo. Golpear como castigo con el casco 30, 40 veces en un sitio que el pobre árbol ya tenía una marca, porque tenías que darle, porque tenías que ser muy De valiente, pijo. ¿no? Muy canijo, pegarle pijo era lo que decíamos. Entonces yo decía, el entrenamiento deportivo tiene que ser otra cosa. Entonces ya decíamos, estábamos en esta etapa también de rebeldía en la universidad. Y yo termino porque mi padre me dijo, pues bueno, vas a estudiar lo que quieras, pero yo quiero mi título, ¿no? Entonces, la realidad es que administración me gustaba, pero no era mi hit. Yo quería mucho más el área deportiva, ya estando ahí me dediqué, cuando ya no pude con la rodilla, a tratar de estar ahí coachando, aprendiendo, irme al fútbol americano por mi casa para entrenar a categorías inferiores. Yo ya me perfilaba por ese lado. Me entero de esto y me inscribo en el CCSD. En ese entonces todavía había una convocatoria en la Gaceta UNAM, salí en el periódico, no se me va a olvidar, tenía por ahí el recorte, y me inscribo y me quedo. Entramos en ese entonces como 350 aspirantes y nada más quedábamos como 100. Nos hacían una serie de pruebas físicas, correr en la pista, había natación, había una prueba de fuerza en gimnasio de pesas, habría la de conocimientos generales, un examen psicométrico, varias pruebas y me quedo en el CESESDE y me entero que hay terapia física y rehabilitación y me Uf. voy al frontón cerrado con José Luis. Con José Luis hasta la fecha, buen sensei José Luis sigue ahí al pie del cañón y es con José Luis que yo empiezo a hacer una rehabilitación corta y recuerdo muy bien que me lleva hacia las gradas del frontón cerrado para trabajar en estos escalones grandes. Quien conoce el frontón sabe de qué le hablo, para trabajar la fuerza en ascenso. Y ahí volteo a la duela y veo cuatro o cinco loquitos
en un costado de la cancha, porque no había cancha en el frontón cerrado, había una portería pintada en la pared, había una portería, y veo a un señor gritón, ¿no? Pegando de gritos así, hablando raro, hablando Claro. rumañón, decimos George nosotros. Grulla. George Grulla diciéndole a algunos cómo lanzar, cómo tirar, haciendo correcciones técnicas acerca del balonmano. Y ese es mi primer acercamiento, pero no me quedo ahí, es sino hasta que yo termino, entro al CESDE, me quedo, pasan ahí varios años, ahí me siento como pez en el agua, me Pero a ver, encanta. perdón. ¿Ya habías terminado lo de Cuautitlán? Sí, pero no me titulo. En Cuautitlán, como salgo en ese momento, justamente entra la convocatoria, voy con mi carta de pasante, hago mis trámites, voy y se le doy a mi papá, le digo, ahí está el título que tú querías, papá. Ahora me voy a estudiar lo que yo quiero, me voy a estudiar lo que es mi pasión, lo que en algún momento, porque en este proceso de algunos años hubo discusiones fuertes en el sentido que yo quería dejar la carrera, dije, yo ya no la quiero terminar. Papá, ya me di cuenta que lo que yo quiero, a ver, no quisiste medicina, no es, tienes que terminar y no te lo, y no hay por ahí esta parte, ¿no? Este apoyo, esta autorización, con toda, ahora se lo agradezco a mi padre, ¿no? Con una visión más amplia de la vida, entonces no se permite, pero yo cometo esta tontería de no agarrar, sacar por ahí una carta de pasante, vámonos, aquí está lo que tú querías, porque se me encimaba precisamente con el inicio del CCS. Y entonces me pongo y me dedico a estar en el CCC. Y ahí la realidad es que muy bien, me fue muy bien, conocí excelentes personas, excelentes profesores. Me toca todavía el CCS del sistema escolarizado de 3 años. Yo cursé este sistema en 3 años. Ahí conozco en mi examen de admisión de la prueba de resistencia física a Lautaro Ponce, ahora amigo de Mil Batallas, ¿no? Lo conozco ahí, corriendo en la pista. La prueba de natación, me acuerdo que no me costó trabajo, la prueba de fuerza no me cuesta trabajo, pero la verdad es que yo en ese entonces ya no corría tanto. Llego a la prueba de resistencia y nos ponen a correr prueba de Cooper. Test de Cooper, 12 minutos, ver qué número de vueltas haces. Pues yo empiezo muy valiente corriendo y a la segunda vuelta ya no tenía aire. Y había pasado en las primeras vueltas a gente y me empiezan a rebasar y llega por ahí con un trote ligero, muy suave, como hasta la fecha mi amigo sigue corriendo, me agarra y me dice, vamos, vamos, sigue, con su voz así, Tómatelo estruendosa como tranquilo. la que Vamos, tiene vamos, grave, sí. ¿no? Vamos, vamos, no deje, sigue, vamos. Y gracias a que él, no nos conocíamos, éramos totalmente desconocidos, pero en ese momento, gracias a él, yo no dejé de correr, estaba a punto de decir, no, ya espero que con las otras pruebas saque bien y aquí me quedo, pero atrás de mí, por un poco de orgullo y la realidad, la motivación extrínseca que en ese momento generó que un perfecto desconocido me dijera, vamos, no te rindas, dale, ya falta poco, etcétera, etcétera. Qué buena Entonces onda. ahí es como conozco a Lautaro, ¿no? Y ya después, ¿quién iba a decir que al paso de los años lo invito yo, porque así fue, mucha gente cree que fue al revés, él me invita a trabajar en handball, yo lo invito a ser parte de la asociación de handball. Wow. Wow. Y a ver, ¿terminas entonces el diplomado? Termino el diplomado, en ese entonces estábamos todavía con la idea, se había generado un buen grupo encabezado por la maestra Lourdes Sotero, Ujú. la licenciada Lourdes Sotero, que tenía ya desde antes retoma lo que otros habían dicho, el matemático, no recuerdo su apellido, Agustín Agustín, el matemático, que lo iban a tratar de hacer, que una Gutiérrez, facultad creo que se apellidaba. Es que yo entré a trabajar después de que salió después Agustín. de él, después de él, entonces, pero él tenía la intención de que una facultad, ya fuera filosofía o medicina, eh, adoptara al CESDE para darle el carácter de De una carrera, ¿no? De licenciatura, una licenciatura una en licenciatura, deporte, este sí. diplomado, porque cumplía prácticamente con todos los requisitos. Mucha de la gente que nos dio clases a nosotros fue la que generó el plan, el programa para la Nacional de Entrenadores Deportivos.
previo a que la Nacional de Entrenadores Deportivos tuviera el reconocimiento y etcétera. Entonces, todas estas cosas se empiezan a generar, se empiezan a dar, y bueno, es cuando nosotros empezamos ya a, a tener por ahí un poquito esta idea de que esto podía ser una licenciatura. No se da, yo egreso y pues lo que pretendo es continuar, como lo había hecho desde un principio, continuar en la universidad, ser parte de la universidad. Yo pude haber llegado, yo llego a la universidad en 1997. Me refiero a dar clases, ya a dar como parte del programa del CESESDE, había que dar prácticas profesionales. Voy a empezar porque esto puede Y llegar es lo que te iba a decir. monótono, Sí, a sí. transmitir por ahí Estamos unas. entrando, de hecho, en la recta final, entonces vámonos tendidos, porque no me queda claro en qué momento te atrapa el handball. eh, Transmito rápidamente unas imágenes aquí que van a ver, ya por ahí podremos empezar a hablar de ellas, ¿no? Esto es Adelante, ya hablaré de esta, será Grullo. hasta 2006, pero bueno, yo estoy en prácticas profesionales y la primera vez que tengo acceso al handball, ya como deportista, es cuando me dicen, puedes hacer prácticas profesionales en la CONADE, en selección, detección de talentos, o irte a Prepa uno a dar handball, preparación física para handball. Porque yo del CCSD egresé como la especialidad de acondicionamiento físico integral. Ok. Entonces, te puedes ir a Prepa uno a hacer prácticas en acondicionamiento físico con el equipo de handball, o te puedes ir a CONADE. Y yo digo, pues, ¿qué es handball? Como muchos cuando recién lo tomamos, no, me voy a detección de talentos, béisbol, a la CONADE, con la pistolita, a medir la velocidad de los muchachos. Y uno de mis amigos de ahí del CCSD sí se va a la Prepa uno. Regresa porque este periodo era en el periodo vacacional, regresamos y él nos comenta, ¿qué creen? Pues que les gustó cómo les di la preparación y ya estoy como asistente del entrenador. Me daba de topes, me daba de topes en la banca. Al final lo que uno buscaba yo en la preparación física, por lo que apostaba en ese momento, porque tuve un profesor que se llama, creo que todavía debe vivir muy fuerte, él todavía, Dante Rodríguez, daba clases en el CCSD, fue preparador físico de Carlos Reynoso, cuando Carlos Reynoso se va a León, a dirigir a León, que León estaba ahora es primera A, era segunda división. Y entonces yo dije, me pego por ahí a Dante y si Dante sube, yo subo y me voy a preparación física de fútbol, porque la realidad es que la calidad de la gente que nos daba clase en el CCSD era muy elevada. Y trato de ir por ahí, no se da, me voy a esto y se me queda ahí la frustración. Pasa todavía un año, no se da nada, no, ni a fútbol me jalan, no se da nada. Y el año siguiente tenemos que hacer prácticas. Yo cumplí ese año con etapa adulta, porque teníamos que dar prácticas profesionales para etapas juveniles y etapa adulta. Y en ese entonces yo cubro mi etapa adulta y me tengo que ir ahora con juveniles. Me vuelven a decir, hay posibilidad de hacerlo en Prepa uno handball. No lo dudo, levanto la mano, yo quiero. Me voy y me voy ahí precisamente, ese es mi acercamiento ya real al handball en preparatorio 1, 1997, 1998, llego a dar la práctica, estaba mi amigo ya como responsable del equipo. En ese entonces, mi amigo era de un temperamento muy fuerte, y bueno, Jorge Grulla lo era más. Entonces ellos tienen por ahí una discusión y él sale del equipo y entonces es cuando levanto la mano para decir yo puedo quedarme no solamente con la preparación física, sino ya también en la parte de lo que yo había aprendido en unos meses en la parte de handball. Jorge Grulla, pues que para quien no lo conozca en esta imagen lo tenemos ahí, voy adelantando las imágenes porque no nos va a dar tiempo, pero él agarra y me dice, bueno, es que es complicado en este momento, la realidad es que no conozco, no te conozco, pero bueno, hay dudas en cuanto a qué tan comprometido podía estar yo, ¿no? Pido una oportunidad, me la brinda,
Hay una anécdota que tal vez en algún momento comente a un amigo en donde dice, yo meto mis manos al fuego por él que pueda quedarse ahí. Si él falla, pues también mi chamba está en juego y eso no se me va a olvidar jamás. Y entonces es que Jorge me da posibilidad de entrar ahí a Prepa uno y nos vamos con unos cuantos meses de preparación a la Olimpiada de 1998 en handball, dirigiendo yo al equipo femenil. Y ahí en el equipo femenil, bueno, quedamos en 16 de 16 porque teníamos 3 meses de preparación, pero un año después regresamos ya con 2 equipos. En ese entonces se hace ya la transición, porque como comenté, ya había un entrenador en prepa uno, no podía haber 2 entrenadores en una prepa, Ujú. me cambian a prepa 2 y en ese año que tengo de trabajo, año y cachito, recupero la gente que yo tenía en prepa uno más la gente que tenía yo ya ahí en prepa 2 y armamos una buena selección en donde la categoría juvenil queda en sexto lugar. Y hablamos de Olimpiada Juvenil en ese entonces, después cambió a Olimpiada Nacional y ya después ahora se llama Nacionales CONADE. Quedamos en sexto lugar con el equipo que dirigía yo y es cuando invito a Lautaro a que dirigiera otro equipo, que dirigiera un equipo juvenil inferior o cadete y es que nos vamos a la Olimpiada en el 98. Wow. Entonces, así fue. Ah, y bueno, lo curioso aquí, bueno, cómo saltas de entrenar, o sea, saltaste directo a jugador. La metodología de Jorge Grulla es que si quieres ser entrenador de lo que quieras, tienes que aprender a meter las manos, tienes que saber el deporte. Entonces, la realidad me condiciona para yo ser entrenador en Prepa uno a ser jugador con él en el frontón cerrado y yo iba a entrenar con él martes y jueves, en esos periodos solamente martes y jueves, al frontón cerrado, de cuando les platiqué la anécdota de la portería pintada en la pared, para cuando yo regreso ya hay Ya porterías, hay ya porterías. tienen horarios en ese espacio, ya había cuando menos unos 8 entrenando, pero a los partidos llegaban 20, ¿no? En los entrenamientos estábamos 8 y llegábamos al partido y nos sentaban los buenos, como a veces a mí me tocó vivir ese tipo de experiencias, pero bueno, es una realidad. Al final el rendimiento es una parte muy importante del deporte competitivo. Luis, para Estimado, que... Ajá, vas, Luis. sí, 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 mi estimado Antonio, pues el tiempo ya no nos está comiendo, ya nos comió. Entonces, Lo entiendo. este, quiero, bueno, ya entendemos tu aporte como entrenador. Ahora, ¿puedes contarnos así de una manera muy breve cómo llegas en este periodo a ser presidente de la Asociación de Handball de la UNAM? Sí, Y claro, pues así breve, ¿cómo, qué desempeñas? Así rapidísimo, porfa. breve como a ti no se te da, dilo Luis, por favor. Mira, desde que Jorge estaba, la realidad es que él me perfilaba de alguna manera para esto. Siento que me fue preparando, nos involucraba a ambos, Lautaro y a mí hablo. Habíamos más entrenadores en aquel entonces, pero la realidad es que los más cercanos siempre fuimos los dos. Eh, pero yo eludí por muchos años esta responsabilidad porque aunque es algo muy satisfactorio, sí requiere una inversión en tiempo muy elevada. Es una inversión de tiempo muy elevada. Entonces, en su momento, Lautaro entró al quite. Yo le dije, Lautaro, la realidad es que yo no puedo. La verdad es que en este momento a mí no me da. Y me quedé siendo, porque con Jorge, él me decía, ya hablábamos que hablaba rumañol, imaginen cómo escribía, me decía, oye, ¿me ayudas a redactar un oficio de tal cosa? A ver, ok. ¿Y cómo se hace? La verdad es que yo con Jorge y con la universidad he aprendido muchísimo, muchísimo. No ha sido sencillo, pero pues nada que valga la pena lo es, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia muy bonita y redactaba ya en aquel entonces, veía los oficios que él hacía, con la experiencia pues que yo ya tenía, la formación de la que ya les platiqué, entonces pues no era algo complejo, ¿no? Que yo estuviera en la redacción de los oficios. Llega el momento en el que Jorge tiene que dejar ya la presidencia y me comenta a mí, y Lautaro también, a ver, Toño, pues eres más viejo aquí, tienes que entrarle. Yo ahí abiertamente le digo no.
Digo, aquí está Lautaro, mira lo que, qué bien, que la preparación es la misma. Y Lautaro se lanza. Y ahorita estoy de presidente porque Lautaro ya no quiso, pero no es cierto, ¿eh? No, no es cierto. La verdad es que la verdad es que estoy a gusto de septiembre para acá. He tomado esto y la verdad es que sigo con las directrices, el rumbo del que Lautaro ya había tomado, ¿no? En este momento, pues estamos tratando de meter el handball de manera más fuerte, que se sepa con programas como este, con presencia en los medios escritos, en redes sociales, que el handball existe, porque si bien es cierto, por ahí de 2002 fue una época en donde teníamos handball. Llegamos a tener Prepa 1, Prepa 2, Prepa 5, Prepa 7, Prepa 8, CCH Oriente y CCH Sur. Y por ahí de 2003 a 2006 fue cuando tuvimos mejores resultados a nivel de asociación. Terceros lugares en campeonato, en Olimpiada Nacional, un tercer lugar en el Campeonato Nacional Premier, que para quien no sepa es el máximo circuito del handball en el país. Fue producto del trabajo y de esa masividad que logramos en aquel entonces. En la actualidad, pues solamente tenemos representatividad en Ciudad Universitaria y en Prepa 8. Estamos buscando meter, que es la función, lo que me he tratado de abocar de septiembre para acá, de retomar la actividad en Prepa 1. Tenemos propuesta por ahí ya por oficio una entrenadora para Prepa 1 ahora mismo. Queremos llevar a cabo ahora en octubre una copa en honor a Jorge Grulla, torneo Jorge Grulla, así de 4 a 6, 6 al 8, por ahí las fechas en octubre, en el frontón cerrado, la Liga Metropolitana, desarrollarla, nuestros partidos locales en el frontón cerrado, en enero tener un torneo igual de estas características en honor a un compañero, Miguel Camacho, que falleció de cáncer, de nuestra generación de dorada, cuando fuimos campeones en 2006. Y por eso queremos hacerle un homenaje y todo esto con la intención de que la gente, la comunidad se entere de que el handball en la universidad existe, está más vivo que nunca. Queremos hacer un curso para coordinadores tanto de facultades como de preparatorias, que ellos se metan un poquito, un solo día, para que ellos lo vivan y que de alguna manera nos ayuden a reforzar los juegos universitarios. Hay juegos universitarios de handball, ahí está la convocatoria y por ahí aparece y en el link de la página de Red Puma aparece, pero muy poca gente se inscribe. Nosotros lo que queremos ahorita es hacerlo masivo, difundirlo, que la gente lo conozca. No te puedes enamorar de lo que no conoces. Ustedes dirán, el fútbol, ahí está, tú hiciste fútbol, hice artes marciales, pero cuando llegué al handball, me enamoré del handball. Entonces, precisamente es a lo que nosotros queremos llevar a tanta gente que tal vez el día de hoy, gracias a ustedes, nos esté escuchando, que se dé cuenta que, bueno, pues sí, soy bueno en este deporte, pero ¿por qué no darme la oportunidad? No lo digo al revés, ¿por qué no darle la oportunidad al deporte? ¿Por qué no darme la oportunidad de probar algo distinto, diferente, que me permite una proyección a nivel universitario, pero también a nivel nacional? Hemos tenido seleccionadas y seleccionados nacionales, representantes en Juegos Panamericanos, en campeonatos mundiales, etcétera, etcétera, etcétera. El Toño, tema... te tengo que interrumpir porque ya faltaste a lo que te pidió Luis que fuera breve. Lo siento, no se me da. Hay muchísima Y no podemos información. despedirnos sin antes preguntarte, y por favor sé breve, Lo voy a hacer. para Luis Antonio Favila Miranda, ¿qué ha significado en su vida una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México? Orgullo, orgullo indescriptible, un orgullo que podría solamente decirse al infinito y más allá, ¿no? Porque fue un anhelo. Yo creo que las motivaciones se van generando desde lo que tú anhelas, las motivaciones más caras, más altas, estas que en los peores días no te permiten renunciar, las adquieres desde la infancia y el ser parte de la universidad, en mi caso, surgió desde ahí. Entonces, pues imagina nada más, ¿no? Este paseo por desde anhelar ser parte de la comunidad estudiantil hasta después lograr serlo y de poder de ahí continuar y ser parte de la comunidad académica de la universidad y aportar ahora o tratar de hacer nuestro granito de arena para que esta universidad siga siendo lo que ha sido por tantos años
y por qué no mucho más, ¿no? Entonces, pues son muchas cosas, pero me pediste brevedad, orgullo, orgullo al mil. Finalmente, y para despedirnos, Toño, bien sabes, Luis, Toño, hoy inician clases en el bachillerato de la UNAM. Hace unas semanas la licenciatura, están arrancando el nuevo ciclo escolar. Todavía más breve, Toño, ya para despedirnos, un mensaje a esta generación que está iniciando hoy, chicos y chicas que hoy en CCH, en prepa, en iniciación universitaria, en prepa 2 comienzan su bachillerato, para que de parte de alguien como tú, siendo presidente de asociación de un deporte, para que invites no solo a participar en tu deporte, sino de todas las bondades y virtudes que ofrece esta institución. El deporte forma carácter, el deporte complementa tu actividad como universitario. Más adelante, son muy pocos, es una realidad, los que logran vivir del deporte en México. Sin embargo, para ser una persona íntegra, con valores eh, como la universidad te da, pone a tu alcance, el deporte es fundamental. Entonces, date la oportunidad de practicar cualquier deporte, el que tú quieras, de manera comprometida, de manera responsable. Esto te va a hacer una mejor persona y mucho más productiva para tu núcleo cercano y para tu país, sobre todo para tu universidad. Entonces, ve por ahí y si es el handball, mucho mejor. Luis Antonio Favila Miranda, muchas gracias por haberte tenido esta noche aquí en Semblanzas Deportivas. Ha sido un gusto y un honor y un privilegio poder charlar contigo. Gracias, Luis. Gracias a ustedes, gracias por la paciencia. Luis Alberto Bolaños López, todavía más rápido, tu comentario final. Mi estimado Antonio, pues una maravilla tenerte aquí y pues es obvio, cuando alguien tiene mucho que decir es muy poco probable que lo haga breve. Gracias por tus comentarios, gracias por el Estoy, contenido y pues yo estoy nada a la más orden. agradecer. Estoy a la orden. Si hay oportunidad de otra, aquí seguimos. Perfecto, Antonio, sí, 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 la buscamos y pues Muy bien. agradecer a todos su atención. No me queda más que agradecerle a todos ustedes el favor de su atención, así como a mis compañeros de comunicación social en el set, lugar donde surge y nace esta señal a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM para todos ustedes. Soy Rodrigo de Buena, agradezco el favor de su atención. Buenas noches, muchas gracias y hasta la próxima.